número 1. Hoy estamos iniciando módulo 2, que es el módulo de estadística. Es un módulo muy bonito a comparación del primero, sí vamos a ver un poquito de temillas prácticos, pero nada del otro mundo. Igual acá estamos para aprender y saben que cualquier duda que tengan, con todo el gusto del mundo. La clase del día de hoy es muy bonita. A mí me encanta el tema que vamos a ver hoy. En realidad son dos. Vamos a arrancar con lo que viene siendo estadística, que es por supuesto la base fundamental de todo el camino que vamos a arrancar hoy con este módulo. Y vamos a ver un poquito más, que en realidad ya vimos, pero es como repaso, acerca de los gráficos estadísticos, ¿ok? ¿Se acuerdan? Gráfico circular, lineal, de barras, simple y comparativo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la primera parte que viene siendo la estadística y después pasamos con gráficos. Saben que cualquier consulta o comentario con todo el gusto del mundo. Hola Clau, bienvenida. ¿Todo bien? Espero que sí. Qué dicha que estás por acá. Entonces, bueno chicos, ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, primero que todo, estadística, ¿verdad? La estadística, contándoles un poquito, en general es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos, con el fin de realizar una toma de decisiones muchísimo más efectiva. La estadística, que es esta ciencia tan asombrosa que nos ayuda a poder recopilar datos, en sí se divide en algunas otras ramitas. Entre ellas, o al menos las más importantes que vamos a ver hoy, tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Iniciando por la estadística inferencial, voy a leerles un poquito que viene acá y después les hablo ya más de mi parte. Tenemos que esta estadística es aquella que proporciona métodos que permiten comprender mejor los sistemas que producen los datos, haciendo uso de leyes fundamentales de probabilidad para llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta, como pronósticos, predicciones, deducciones, probabilidades, conclusión del futuro, entre otros. Esto en forma de muestras o agrupaciones de observaciones o también por medio de el acopio de datos científicos en forma sistemática para aplicarlos en sus planeaciones y el descubrimiento de oportunidades de mejora. ¿Ok? Esto como en temas teóricos. Un poquito ya en otras palabras, tenemos que la estadística inferencial viene siendo predecir lo que pasará o estimar lo que va a ocurrir por medio de una probabilidad. La estadística inferencial, chicos, como para entender un poquito más, usa muestras para lograr sacar conclusiones de un proceso completo. Esta estadística nos sirve un montón para temas de validación de cambios dentro del proceso, ¿verdad? Hablando ya en temas más industriales, para comparar máquinas, lotes o inclusive turnos de trabajo, para determinar si un proceso cumple o no con ciertas especificaciones y para estimar indicadores sin tener que medir todo, ¿verdad? Dentro del muestreo, esta estadística nos ayuda a elegir una parte representativa del total del lote y es aplicada a algunos tipos de industria. Entre ellos, todo lo que viene siendo industria médica, de alimentos, automotriz, textiles, etcétera, etcétera. Lo que viene siendo el muestreo, chicos, dentro de este tipo de estadística lo hemos representado en ciertos tipos. El tipo de muestreo aleatorio simple, que es cuando todos los productos tienen la misma probabilidad, más adelante vamos a ver un poquito. El muestreo estratificado, el sistemático y el por conveniencia, ¿ok? Este último no es muy recomendado, pero es muy común verlo en lo que son auditorías rápidas. Igual ahorita hablamos más de estos tipos de muestreo, ¿ok? Después tenemos lo que viene siendo la estadística descriptiva, que hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos que buscan explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Esta es transversal, perdón, a una amplia variedad de disciplinas, desde lo que viene siendo la física hasta las ciencias sociales, ciencias de la salud e inclusive nuestra área de trabajo que vendría siendo el control de calidad. La estadística descriptiva, al contrario de la inferencial, es que ésta describe lo que ya pasó,
¿ok? Es la que se encarga ya directamente de organizar, resumir y presentar los datos reales de un proceso. Recordemos que la inferencial predice, ¿verdad? Como que intenta adivinar el futuro. Esta descriptiva nos dice lo que ya pasó, ¿ok? En la industria productiva sirve para lo que viene siendo el entender el comportamiento del proceso y asimismo, dentro de todo este entendimiento, detectar la variación y controlar la calidad. ¿En dónde podemos ver esta estadística aplicada a nivel de industria? Bueno, en el control de calidad, como viene siendo medición de piezas, pesos y dimensiones, de los cuales vamos a hablar más en el módulo de metrología, en tiempos de ciclo, productividad, incluso para medir algunos defectos como por turno o máquina, en el rendimiento de las líneas de producción y en el análisis de reclamos y devoluciones. Esta estadística, chicos, descriptiva, tiene ciertas medidas de tendencia central o ciertas medidas importantes, llamémosles. La primera que tenemos es en sí la medida de tendencia central. Estos son valores numéricos que nos localizan el centro del conjunto, ¿ok? No los vamos a ver hoy, pero si no me equivoco, en la próxima clase vamos a profundizar muchísimo más y vamos a aprender a obtenerlos por medio de fórmulas, ¿ok? Porque básicamente estos son valores numéricos. Tenemos las medidas de dispersión, ¿verdad? Que son las que miden la variabilidad que se encuentra entre los datos del experimento y las medidas de posición, que se usan para describir la posición que tiene un valor de datos específicos en relación con el resto de datos. Dentro de lo que vienen siendo las medidas de tendencia central, les puedo decir, en palabras más simples, que son valores que representan literalmente el centro del conjunto de datos con el que yo estoy trabajando. Entre ellos tenemos la media, que es el promedio y es súper útil para que logremos evaluar un rendimiento general, como por ejemplo, se me ocurre el tiempo de fabricación de un producto en cierta línea. Tenemos también dentro de estas medidas de tendencia central la mediana, que es literal la mitad de los datos y es súper útil cuando hay valores atípicos, y la moda, que tal vez es como la que más conocemos, ¿verdad? Porque es el valor más repetido y es súper útil cuando estamos haciendo estudios de inspecciones de defectos. Esa segunda que viene ahí, que son las medidas de dispersión, que ya leímos un poquito, en sí miden qué tanto se están alejando los datos del promedio, esta variabilidad de la que hablábamos, ¿verdad? Entre estas medidas de dispersión tenemos algunos conceptos importantes como el rango, la varianza y la desviación estándar, y los utilizamos para saber si el proceso es estable o no. Por ejemplo, en la industria, si el diámetro de una pieza tiene una desviación estándar bastante alta, significa que la línea que estamos utilizando está perdiendo cierto control, ¿ok? Y es importante que pongamos atención en ella y trabajemos para solucionarla. En lo que vienen siendo ya por último medidas de posición, es como la distribución de los datos, ¿ok? Incluye lo que vienen siendo los histogramas, gráficos de Pareto, entre otras herramientas que nos ayudan más a visualizar o a describir la posición específica de cierto aspecto que yo estoy evaluando, ¿ok? Hasta acá llevamos todo clarito. Sí, no, más o menos. Clau, excelente. Franklin, Randall. Muy bien, chiquis. Genial. Entonces, continuamos con otros conceptos bastante importantes dentro de lo que viene siendo este tema de estadística. Tenemos medición y variabilidad. En lo que viene siendo un conjunto de datos, siempre se espera que exista cierta variación. Si a ustedes en algún momento les dicen que en un proceso hay nula variación, tal vez, ¿verdad? No quito la posibilidad, pero tal vez sea mentira. En todo proceso siempre se espera que exista esta cierta variación de datos. Uno de los objetivos primordiales perdón, ya no dije nada, del análisis estadístico que nosotros pretendemos hacer día a día es medir la variabilidad de este proceso. No para que no exista, bueno, si se puede, genial, sino más bien como con esta visión de que no me afecte tanto mi proceso, ¿ok? De que la pueda medir y de que la pueda predecir.
Si separamos un poquito lo que son estos conceptos, tenemos que medición me incluye todo aquello que se puede contar y medir. Y variabilidad vienen siendo los cambios en los valores de un parámetro o de una variable. ¿Ok? Y ya acá tenemos como para terminar de amarrar todos estos conceptitos que acabamos de ver, una imagen que nos lo describe perfecto, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una población. La población es todo el conjunto de datos al que yo le voy a hacer el estudio. Normalmente, evaluar una población, llámese de una población de biología, en caso de que estemos viendo animales, una población humana o una población de lotes de producción, llega a ser bastante costoso, me requiere mucho dinero, mucho recurso, etcétera, etcétera. Es por eso que normalmente no es recomendable evaluar a toda la población y de ahí nosotros tomamos una muestra, la cual siempre, siempre, siempre debe tener dos características. Uno, todas las muestras que tomemos de esa población pueden llegar a tener la misma oportunidad de ser evaluadas, ¿ok? La misma probabilidad. Y dos, todas las muestras que tomemos deben ser representativas del lote. Les pongo un ejemplo súper sencillo. Cuando nos vamos a hacer exámenes de sangre, ¿verdad? El examen de sangre lo que me dice es lo que está pasando en mi cuerpo, ¿verdad? En toda mi sangre. Por ejemplo, se me ocurre con el azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Que sacarnos toda la sangre del cuerpo para evaluarla y dejarnos así como pasitas no es una opción, ¿verdad? Es por eso que cuando vamos nos toman dos o tres tubitos de sangre dependiendo de lo que se ocupe hacer. Esos tubitos de sangre son muestras. Ven, tal vez ya íbamos amarrando un poquito más el concepto. El tomar esa muestra me genera a mí, como ven en la imagen, una producción de datos, ¿ok? Yo obtengo datos de esa muestra. Esos datos pasan a lo que viene siendo ya un análisis exploratorio para el fin que ustedes deseen, sea inspeccionar defectos, inspeccionar probabilidades de mejora, etcétera, etcétera. A partir de los datos que yo tengo, de la data que yo obtuve, empiezo a estudiar probabilidades según lo que quiera hacer. Y por último, ya obtengo las inferencias, ¿verdad? Que ya están más relacionadas con todo lo que viene siendo la representación total de la población. ¿Ok? ¿Entendimos? ¿Estadística? Sí, súper, excelente. Hola Jason, bienvenido. Quiche que estás por acá. Ok, entonces, Oli, entonces, ahora, ocupo que en esta parte pongamos muchísima atención porque vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a aprender acerca de tres conceptos súper, súper importantes y que van a topar, bueno, que van a topar mucho con ellos dentro de la industria, ¿ok? El primer conceptito que vamos a ver, que es importantísimo para temas de estudios, es el de la unidad estadística, ¿ok? La unidad estadística, en palabras súper sencillas, como dice ahí, es a quién yo le voy a realizar el estudio, ¿ok? La unidad estadística es igual a población. Les pongo un ejemplo sencillo para que vayamos relacionando los conceptos. Ahora que vienen las votaciones 2026, ahorita en las noticias vamos a empezar a escuchar, si no es que ya, ahí les estaría mintiendo, que empiezan a decir, la población de la provincia de Heredia tiene más preferencia por el candidato A que por el candidato B. Un 80% de la población de Heredia está inclinada por el candidato A y un 20% está inclinado por el candidato B. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez todos nosotros somos de Heredia y nosotros decimos, qué raro, a mí nadie llegó a preguntarme por quién quería votar yo, ¿verdad? O sea, ahí hay un 100%. Ellos están hablando de un 100% de la población de Heredia, pero a mí nadie me preguntó y yo soy de Heredia. Eso es porque ustedes no fueron parte de la muestra. Ustedes fueron parte de la unidad estadística, que la unidad estadística es toda la población de Heredia. Yo quiero saber por quién va a votar la población de Heredia. Ahora, la característica es lo que nosotros queremos saber de esa población, ¿ok? De esa unidad estadística. En este caso es lo que yo le voy a estudiar, lo que yo voy a investigar. Si yo digo, bueno, con el mismo ejemplo, en este caso del ejemplo, la característica es por quién va a votar, ¿ok? Eso es lo que yo quiero saber. Si yo dijera que yo quiero saber,
¿cuántas mujeres que estudian ahorita en IPEA em, tienen hijos? La unidad estadística sería todas las personas de IPEA, ¿verdad? Y la característica sería en sí si tienen o no hijos. ¿Ok? Ahora, la observación es el resultado que yo obtengo de estudiar la característica en la unidad estadística. Básicamente, es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Volviendo al ejemplo de los censos, ¿verdad? De las votaciones. En este caso del ejemplo, la observación sería que un 80% de la población herediana va a votar por candidato A y un 20% va a votar por candidato B. ¿Entendimos estos tres conceptos? ¿Ok? Súper, entonces, repaso súper rápido. Unidad estadística es a quien yo le voy a realizar el estudio, ¿verdad? La población que yo voy a estudiar o la muestra que yo voy a estudiar. La característica es lo que yo quiero averiguar de esa población, de esa muestra, de esa unidad estadística. Y la observación es el resultado de mi investigación, ¿ok? Lo que yo obtuve. Entonces, ahora sí, tres ejemplos súper sencillos. Les voy a ir dando menos tiempo en cada uno. Dice, número uno, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000 colones. Entonces, en este caso, ocupo que averigüemos cuál sería mi unidad estadística, cuál es mi característica y cuál es mi observación, ¿ok? Son las 6:28, 29, 30, 31, 32. A las 6:32 volvemos para que me digan estas tres cosas, ¿ok? Trato. Súper, excelente. Adelante, chicos, entonces.
Ok, chicos, lo logramos. Sí, ¿quién me ayuda con la unidad estadística? ¿Cuál es la unidad estadística? ¿Qué es o a quién le voy a realizar el estudio? Mm, Hola, buenas tardes. ok. Oli, Este, la unidad estadística sería la oficina gubernamental. ¿alguien tiene otra respuesta? Yo diría que los trabajadores industriales. Ok, bien. Sí, claro, en este caso serían a los trabajadores industriales. La oficina Ah, gubernamental ok. es la persona que va a hacer el estudio. Pero ¿a quién se le va a Ah, aplicar el estudio? A los trabajadores. Pero súper bien. Gracias, Jason, excelente. Ok, ¿cuál es la característica? ¿Qué quiero saber yo de esos trabajadores? Bueno, yo no, la oficina. ¿Qué es lo que quiero saber? Franklin, dime. Lo que quieren saber es el salario semanal. Excelente, muy bien, súper. ¿Y cuál fue mi observación? ¿Cuál fue mi resultado? Chan, 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 chan. No obtuve resultado. ¿O sí obtuve? $95,000 es el resultado. Excelente, muy bien, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa forma, la unidad estadística son los trabajadores. Perdón, chicos, es que le toqué algo al micrófono. Es a quien yo le estoy realizando el estudio. Lo que yo quiero saber de esos trabajadores industriales es cuál es su salario semanal. Una vez realizado el estudio, obtuve que el salario promedio de ellos era de 95.000 colones. Súper bien, chicos. Ok, vamos más rápido con este ejemplito. Dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a puntualidad de pago y encontró que el 80% está al día. Entonces, unidad estadística, ¿a quién o a qué le voy a realizar yo el estudio? Característica, ¿qué es lo que quiero saber yo de la unidad estadística? Y observación, el resultado que obtuve. 3 minutitos para este, chicos. 4, 5, 6, a las 6:36. Ok, ¿cómo les fue con este ejemplo, chicos? ¿Quién me dice nuevamente unidad estadística, característica y observación? No sé, pero Ujú, dime. pienso que serían los créditos personales, o sea, me imagino que es como la población. Ok, vamos a ver. Créditos personales, decía hacer una investigación. En este caso, vamos a ver. Les voy a poner aquí para que vean mejor.
En este caso, lo que se quiere saber son los préstamos. Lo que vamos a investigar son los préstamos, ¿ok? Ah, Porque él ok. quiere saber el estado de los préstamos. Entonces, en este caso serían los préstamos. La característica la tienen igual, puntualidad de pago. Sí, Sí, excelente. Y la observación también, ¿verdad? La observación es la más requete fácil. Excelente, chicos. Entonces, nada más nos falta como afinar un poquito el identificar la unidad estadística. Pero para eso tengo otro ejemplo. Entonces, no se preocupen que ya con este lo logramos. Dice, una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% de los clientes está satisfecho. Nuevamente, unidad estadística, a quién o a qué yo le estoy aplicando el estudio. Característica, lo que yo estoy investigando y observación, mi resultado. Entonces, 638, 39, 40, 41 a las y 42, pero pongamos atención a la unidad estadística, ¿ok? Adelante.
Ok, chiquis, ¿cómo sienten que les fue con este? Unidad de estadística. ¿A quién le estoy aplicando el estudio? A los clientes. A los clientes, muy bien. Característica. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué quieres Sería saber? características, a mí digo que sería la calidad de los productos. Mm, vamos a ver. No, ¿qué es lo que yo quiero saber? Bueno, sí, por ahí va, pero quiero saber la satisfacción con respecto a la calidad de los productos. Y la observación, facilísima, ¿verdad? Que el 98% de los clientes está satisfecho. Entonces, súper bien, chiquis, excelente trabajo. ¿Quedó claro este tema? Sí, segurísimos. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de estos conceptitos importantes, ¿ok? Tenemos población. Población es el estudio que se le realiza a determinada área, persona, animales o cualquier dato en sí que nosotros queramos estudiar en la totalidad. Existen o podemos clasificar a la población en dos tipos. La población finita, que es aquella que tiene un número limitado de elementos, 10 animales, 200 personas, 400 botellas con jugo de piña, y la infinita, que no tiene un número limitado de elementos, ¿ok? Como su nombre lo dice, es infinita. Tenemos a la muestra, que como ya sabemos, es una pequeña parte que se va a analizar de la población. Esto con el fin de determinar estadísticamente cómo está el resto de la misma. El estudio de muestras es más sencillo que un estudio de población completa, ya que, como ya hemos hablado, nos cuesta muchísimo menos en temas de dinero y recursos y nos lleva muchísimo menos tiempo, ¿ok? Ahora, como les hablaba al inicio, existen diferentes tipos de muestras, entre ellas la aleatoria, que es cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la posibilidad de ser incluidos en la muestra. Este proceso también es llamado muestreo simple al azar, ¿verdad? Que así lo conocimos antes. Tenemos las muestras por conveniencia, que es una técnica de muestreo no probabilístico, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, ¿verdad? Entonces aquí es agarro lo que me conviene porque está más cerquita. Y tenemos las muestras intencionales, que es cuando se escogen a las personas con experiencia y conocimiento respecto a la población que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es importante que usemos este tema del muestreo o cuándo debemos obtener muestras? Bueno, cuando la población es infinita o muy grande, cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de todos los elementos no sea lo más aconsejable, y cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada y de tamaño razonable sería suficientemente preciso para los fines que los ocupamos, ¿ok? Ahora, otro conceptito importante es el concepto de atributos. Los atributos son las cualidades que se observan de determinado objeto o persona. Por ejemplo, si el estudiante es bueno, regular o malo, ¿verdad? Ahí tenemos tres atributos. Si la casa está amueblada o sin muebles. Si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda. O si el empleado es bueno, muy bueno, excelente o regular. ¿Ok? Son cualidades. Otro conceptito que tenemos es el de variables. Es la característica de interés y de estudio sobre cada elemento individual de una población o muestra. Tenemos dos tipos de variables que a su vez cada una se dividen en otras dos. Primero, variables cuantitativas, que se dividen en continuas y discretas, y variables cualitativas, que se dividen en nominales y ordinales. Y vamos a ver cada una de ellas. ¿Ok? Las variables cuantitativas continuas son las que toman cualquier valor dentro de un rango numérico determinado, es decir, un valor decimal, lo que puede ser edad, peso o talla.
Es decir, que siempre va a haber un número entre dos valores, ¿ok? Como todo lo que viene siendo estos temitas que acabamos de hablar, de edades, de pesos y de tallas. Las variables cuantitativas discretas, al contrario de las otras, son aquellas que solo toman números enteros, ¿ok? Ya no estamos viendo decimales como tiene 6 años y 7 meses, o pesa 25 kilos y medio, o es talla, bueno, no sé, mide 1,68, ¿ok? Ya no estamos hablando de ese tipo de valores numéricos. Ahora estamos hablando de datos enteros, valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, el número de partos o inclusive el número de hermanos. Si no contamos como medio hermanos, ¿verdad? Porque yo tengo medio hermanos, pero esos no cuentan, son como valores enteros, completos. Ahora, dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales o también conocidas como escalas nominales. Son aquellas a las que no se les puede asignar un orden dentro de la categoría, como por ejemplo el color de ojos, sexo, profesión, presencia o ausencia de algún factor, enfermedad o etcétera, ¿verdad? Básicamente, este es como cuando nosotros decimos los colores de ojos. No podemos decir que el café va de primero por X razón o que los verdes azules van de primero por X razón. En realidad no existe una razón como para poner uno de primero, uno de segundo, uno de tercero. En sí lo podemos acomodar de cualquier orden y nada malo va a pasar, ¿ok? No hay algo que me diga cómo debo acomodarlo. Igual que también enfermedades, ¿verdad? O inclusive procedencias, como por ejemplo latinos, asiáticos, afrodescendientes, asiáticos, bueno, creo que asiáticos ya lo dije, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las cualitativas de escalas ordinales, que son las escalas utilizadas en las que se presenta una posición, clasificación, orden o jerarquía entre las categorías. Esto es básicamente cuando a un número, por decirlo de alguna forma, le estamos asignando una posición o alguna presencia, una clasificación o una jerarquía, como viene siendo esta imagen que vemos ahí, o inclusive cuando contestamos una encuesta que nos dice clasifiquen el servicio del 1 al 5. 1 si fue insuficiente y 5 si el servicio fue asombroso, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son las escalas ordinales. ¿Tenemos entendido todo hasta acá, chiquis? Todo clarito. ¿No hay alguna duda, un comentario? Ya estamos finalizando la primera parte de la clase. Súper. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que vienen siendo las fuentes de información. Dentro de todo este tema de estadística, siempre los datos van a venir de algún lugar, ¿verdad? Más que todo en lo que vienen siendo este tema de investigaciones. Dentro de esto, la estadística nosotros la vamos a ver representada o utilizada con dos fines, con fines de investigación más científica y con fines o propósitos mucho más utilitarios, ¿ok? Entonces, independientemente del objetivo que yo tenga o del estudio que yo quiera utilizar, dentro de todos estos temas, nosotros necesitamos sacar los datos de algún lugar y normalmente esos lugares vienen siendo fuentes de información. Tenemos ciertos tipos de fuentes de información. La fuente de información primaria son todas aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por ellos mismos. Estas fuentes son como las que nos brindan mayor confiabilidad de la información que estamos obteniendo, ¿verdad? Normalmente, estas fuentes también llegan a proporcionarnos muchísimo más detalle, ya que algunas otras fuentes, como fuentes secundarias, que ya vamos a verlas, pueden llegar a omitir ciertos datos. Estas fuentes primarias de las que investigador, o sea, nosotros vemos con nuestros propios ojitos y vamos y escribimos un artículo de nuestra investigación. Ese artículo es una fuente de información primaria. Las fuentes de información secundaria son aquellas que publican la información recopilada por otros, o que hacen resúmenes, o como que conjugan una fuente primaria con otra y otra y otra y tienen pedacitos y hacen una propia investigación, etcétera, etcétera.
Normalmente estas no llegan a ser tan confiables, ya que a la hora de recolectar los datos pueden llegar a tener errores de transcripción o omisión de los mismos. Una fuente secundaria llega a ser normalmente un comentario o análisis de alguna fuente primaria, como por ejemplo algunos libros, revistas, artículos de internet o inclusive estudios estadísticos. ¿Ok? Entendimos fuentes, chicos. ¿Nos queda clarito cuál es cuál? Súper. Excelente. Entonces, para nuestras investigaciones, no solo es importante saber de dónde yo voy a tomar los datos, también es importante saber cómo yo voy a tomar estos datos. Y la recolección de datos al final se resume en los siguientes pasos. Número 1. Definir los objetivos de la investigación o del experimento. Número 2. Definir la variable y la población de interés. Número 3. Definir los esquemas para recolectar y medir los datos. Y número 4. Determinar las técnicas para realizar el análisis, ya sea de una estadística descriptiva o de una estadística inferencial. ¿Ok? Para nosotros lograr cumplir el primer paso, es importante que sepamos redactar objetivos. Y para redactar objetivos es facilísimo porque siempre podemos seguir la lógica que ven en pantalla, que es iniciar por un verbo en infinitivo, o sea, todos aquellos terminados en ar, er o ir. Describir el fenómeno, describir el objeto, mencionar la acción y el lugar, que básicamente es fenómeno, lo que vamos a realizar, objeto, cómo lo vamos a lograr, acción, para qué lo vamos a hacer y lugar, dónde y cuándo lo vamos a hacer. Allá abajito lo que están viendo es un ejemplo de un objetivo muy bien redactado, que dice: investigar la razón del exceso de boletas por jumper, que es como un jumper es como ¿cómo es que se llaman estos? Overoles, pero en agua, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática en el Colegio Profesional JOR, que es el Jesús Ocaña Rojas, durante los próximos 3 meses del año 2023. Entonces, si nos ponemos a analizar y a descomponer este objetivo, tiene exactamente los 5 pasos de la formulita, ¿verdad? Verbo en infinitivo, descripción del proceso, descripción del objeto, justificación de la acción y dónde y cuándo se va a realizar. ¿Ok? Para definir una población objetivo, simplemente debemos saber qué es lo que queremos analizar o qué es lo que queremos estudiar. El género, la ubicación geográfica, rango de edades, cantidad o porcentaje de afectados, etnias, nivel socioeconómico o nivel de estudios. En sí, la característica que yo quiera estudiar y la población que pertenezca a esa característica. ¿Ok? Para lo que es métodos de recolección de datos, yo tengo algunas estrategias que me van a facilitar estos temas, las cuales son por medio de observaciones, entrevistas face to face, cara a cara, entrevistas telefónicas, correos y registros. Y vamos a ver una por una. La observación es cuando los datos son recopilados por un investigador, observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus observaciones. Por ejemplo, así súper sencillo, que yo quiera saber la cantidad de personas que se bajan en el Parque de Heredia entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Entonces yo voy al Parque de Heredia, me siento en una banquita al frente de la parada de buses y me pongo a contar las personas y las voy apuntando en un cuadernito. Yo digo, en el bus de las 3:15 se bajaron tantas, en el bus de las otras tantas. Y así voy hasta que logro obtener la observación de toda la característica que yo quería estudiar. Ahora, las entrevistas, creo que la mayoría las conocemos, son mediante cuestionarios en los cuales obtenemos respectivas respuestas. Es un procedimiento súper utilizado en los censos. Los censos son esto cuando como un organismo, como puede ser la caja, se acerca y nos pregunta ciertas cosas, como por ejemplo si hay padecimientos en la casa, si hay adultos mayores, menores vacunados, etcétera, etcétera, o inclusive con esto de las votaciones. Las entrevistas de este tipo son muy costosas en temas de dinero e inclusive en temas de tiempo.
Es por eso que normalmente se hacen como nada más ahí a pequeñas muestras de las poblaciones, porque en sí también son muy requete tardadas. Para evitar este temita de que sean tardadas o caras, tenemos lo que viene siendo una alternativa de entrevista telefónica. Esta técnica es mucho menos costosa y mucho más rápida, pero tal vez podemos encontrarnos con las siguientes limitaciones. Primero, que los cuestionarios tienen que ser cortos, ¿verdad? Para no desviar la atención de la persona. Y dos, que existe una posibilidad muy grande de que muchas personas importantes o de interés para nuestro estudio no tengan teléfono o simplemente no atiendan la llamada. ¿Ok? Tenemos también lo que viene siendo el correo o la técnica de correo, que es la técnica en la que nosotros logramos tener un acercamiento por medio de correo electrónico, como lo dice su nombre. Básicamente se envía el cuestionario a las personas para que éstas lo llenen y lo devuelvan de la misma manera. En sí es uno de los procedimientos más baratos si lo ponemos a comparación con todos los que acabamos de ver. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos la gran posibilidad de que muchos no nos contesten, de que nuestro correo llegue a spam o que inclusive algunos ni siquiera lo vean. Por otro lado tenemos el registro, que el registro es la técnica más barata de todas, ¿ok? El registro es cuando nosotros vamos a recopilar datos con información que ya existe dentro de las empresas, como información archivada o registrada. En este caso, como ya les dije, tenemos la superventaja de que es muy barata, pero también puede existir la posibilidad de que la institución que estamos investigando no tenga ningún registro del suceso que queremos saber, ¿ok? Entonces, quedamos claritos con lo que viene siendo técnicas de recolección de datos, objetivos. Excelente, Clau, muy bien. Jason, Franklin, Randall, súper. Excelente, chicos. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo la segunda parte de la clase. Ya esto es más rapidita porque ya la vimos, ¿ok? Esto es como un repaso, nada más. Entonces, chicos, vamos a ver de nuevo gráficos estadísticos, lo que viene siendo ya más estratificación. Si recuerdan, la semana pasada, creo que fue, que vimos que los gráficos estadísticos son una forma muy simplificada y eficiente de representar datos de manera visual para su correspondiente interpretación. Esto facilitando que inclusive las personas que no saben manejar datos entiendan los resultados que estoy intentando expresar, ¿ok? En sí es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable dentro de una población, a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que ésta se ha dividido. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estos gráficos? Sí, los que estamos viendo ahorita en pantalla. Circular, lineal, de columnas, simple comparativo. Súper. Excelente, chicos. Entonces, lo que vamos a ver acá es lo mismo, nada más rápidamente. Recordemos que los gráficos circulares los podíamos llamar de muchísimas formas, como gráfico de pastel, de tarta, torta o 360 grados. Y estos gráficos son un estudio estadístico que podemos utilizar para representar porcentajes y proporciones. En sí, como característica, una de las muchas, tienen que los elementos comparados dentro de esta gráfica suele ser de más de 4. ¿Okay? La construcción, acuérdense en que se da por medio de ciertas fórmulas, totalizar datos, sacar grados e ir con el transportador que les expliqué la semana pasada, para al final obtener el gráfico, ¿verdad? Que como les decía, siempre debe tener un título y una identificación de las partes. ¿Nos acordamos de este? ¿Se acuerdan que les dije cómo sacar los grados y los porcentajes? Sí, excelente. Muchas gracias. Súper. Tenemos también los gráficos lineales, ¿verdad? Recordemos que esta es la gráfica que nos muestra la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente llega a ser el tiempo. Recuerden que les había comentado que era un poquito como lo que habíamos visto en la escuela, ¿verdad? Del plano cartesiano,
pero que solo tomábamos una sección del plano en donde ambos ejes, tanto X como Y, fueran positivos. Y utilizábamos planes ordenados X y Y, los cuales nos indicaban la posición del punto. Por ejemplo, si nosotros vemos el punto C, que dice que C es 6,4, y lo ubicamos en el gráfico, vemos que X, ¿verdad?, que es el que está de manera horizontal, nos muestra al punto C justo arribita del número 6. Por otro lado, la Y dice que es 4. Entonces, el C está a la altura del 4 dentro del eje Y. ¿Nos acordamos de esto? Excelente, Clau, muy bien. Super, Jason también. Genial, chicos. Recordemos nada más como características que siempre va a existir una intersección en 0 y un ángulo recto de 90 grados. También que el eje Y normalmente se utiliza para cantidad, frecuencias y valores, y el eje X para variables cualitativas, cuantitativas y series de tiempo. Otra característica importante que les dije, que espero que se acuerden, es que ambos ejes deben seguir una secuencia. Llámese de 2 en 2, de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100, como deseen acomodarlos, pero que sea una secuencia. ¿Qué es lo que pasa? Esta secuencia puede ser igual en ambos ejes, como vemos arriba. Eje Y y eje X de 1 en 1, de 2 en 2 o de 10 en 10. Pero también se puede combinar secuencias en los ejes, como vemos abajo. Eje X de 2 en 2 y eje Y de 5 en 5, eje X de 5 en 5 y eje Y de 10 en 10, o eje X de 1 en 1 y eje Y de 2 en 2, ¿ok? Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es esa combinación rarísima de números que les comenté la semana pasada, como por ejemplo que iniciemos en 1, pasemos al 12, después 13, 14, 15, 50, 75, eso no puede pasar. Todo debe ser con orden y con una secuencia numérica. ¿Ok? En construcción de estos, recuerden que era súper fácil, porque lo que son variables de tiempo, como en este caso los meses, sabemos que van en el eje X, y los valores recolectados, en este caso ejemplo de ventas, van en el eje Y. A partir de ahí construimos nuestro cuadrito, nuestra sección del plano cartesiano, y empezamos a colocar puntitos según correspondan, punto X y punto Y. ¿Ok? Una vez tenemos esos puntitos, como les comenté la semana pasada, simplemente los unimos con una línea secuencial. ¿Nos acordamos de este también? ¿Lo entendimos? Sí. Super Cloud, Jason, Sire, hola. Kicha, que estás por acá. Randall, genial. Excelente. Entonces ya así es como nos quedaría. Súper bonito. Ahora, las gráficas de columnas creo que eran los que todos más entendimos súper rápido porque son los más sencillos, ¿verdad? Dice, las gráficas de barras muestran datos que pueden dividirse en categorías, las cuales pueden compararse entre sí. Y recuerden que la semana pasada hablábamos, es que no me acuerdo si fue la semana pasada, pero hace poquito hablábamos de que un gráfico de barras puede hacerse de muchísimas cosas, ¿verdad? Como el número de efectos por máquina, la cantidad vendida de un producto, el número de evoluciones, eficiencia, órdenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo construíamos un gráfico de barra simple vertical? Bueno, pues muy fácil, con variables del eje X, que normalmente suelen ser cualitativas, y valores o cantidades para eje Y, que suelen ser cuantitativos. Y de igual manera, utilizamos pares ordenados X y Y. Construimos nuestro plano, ¿verdad?, a utilizar, con los valores en el eje Y y las variables en el eje X, y empezamos a construir las barras según los datos que hayamos recolectado previamente. Cositas importantes de estas barras. Todas deben estar a la misma distancia una de las otras y deben ser del mismo grosor también. ¿Ok? Y ya así es como nos quedaría. Para el de barras comparativo vertical es lo mismo, pero en este caso recuerden que vamos a lograr graficar dos variables de una misma sección. Como en este caso queremos saber la cantidad de empleados por turno en ciertos departamentos. Entonces tenemos turno A y turno B. Acá recuerden que era importante asignarle una leyenda con color a cada variable a evaluar para no perderme y saber a qué corresponde cada una.
En este caso, turno A es color celestito y turno B color anaranjado. Nuevamente, construimos nuestro gráfico con nuestras variables en eje X y eje Y empezamos a construir las barras. Recordemos, eso sí, que por categoría las barras van juntitas, ¿verdad? En este caso, por departamento. Vean que todos son turno A, turno B, turno A, turno B. Pero entre ellas, si no pertenecen a la misma categoría que estamos evaluando, deben tener la misma distancia una de la otra, ¿ok? ¿Nos acordamos de este también? Sí lo habíamos visto, ¿verdad? Súper, chicos. ¿Alguna pregunta con lo que son gráficos estadísticos? Yo sé que esta clase fue de repaso y más bien la primera fue mucho más intensa, pero no sé si por ahí quedó alguna dudilla. Hola, buenas noches. Hola, Sire, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Yo me sí, alegro. yo me pasó la clase pasada, yo la vi, porque no estuve. Ajá. Pero, eso que dice usted de la distancia, que tienen que estar siempre a la misma distancia, eso Ujú. lo define que los datos que uno los mete, o porque eso se hace en Excel, ¿verdad? Sí, esto lo podemos Dice hacer que en le queda Excel. uno. Sí, esto lo podemos hacer en Excel, pero en realidad no hay ningún dato que defina a qué distancia van a estar las columnas. Solo si es como recomendación que ya sea que lo hagamos en Excel, que normalmente eso lo arroja automáticamente, o Ajá. a mano alzada, que siempre dejemos como un espaciecito entre las columnas. Ahí tú le calculas, digamos, pero que sí haya como esa diferenciación de qué es lo que estamos evaluando, de que sepamos a qué columna pertenece cada característica. Ah, ya, es que yo una vez hice uno, pero del otro que ponen puntitos y después uno lo va uniendo con lineecitas. Ajá, súper, del Eso lineal, fue que yo hice una vez en un curso a pura mano, súper. No, pero no, ese esos no, son buenísimos también. sí. Ah, bueno, sí. No, sí, pero Tengo es que como, aprender a hacerlos en Excel, que todavía no he aprendido. estos son súper fáciles. Estos yo creo que son los más fáciles de hacer en Excel. Creo que les puedo buscar un videíto. Ahí los agrego y si no, como en YouTube, gráfico estadístico de barras en Excel y ya les sale. Ah, Pero voy a ya intentar está. buscarlo y si no hay cualquier cosa se los agrego en la plataforma. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. De fijo, con todo el gusto. ¿Alguna otra dudita, chiquis? ¿Todo claro? Sí, no, más o menos. Jason, súper bien. Randall, Clau, excelente. Franklin y Sir. Muy bien, chicos, tenemos un 100% de la clase que concuerda con que todo está claro. Entonces, ¿dudas, consultas de la materia de hoy en general? ¿Todo claro también? De la primera parte, que era estadística, de ahora de gráficos, continuando un poquito el hilo. Ok, excelente. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, voy a volver a dar los anuncios parroquiales de antes y ya para que queden en grabación para los que no se conectaron y ya después los dejo ir a disfrutar sus merecidas vacaciones. Entonces, chicos, importante, ya hoy es la última clase antes de vacaciones. Estamos iniciando módulo, entonces la próxima clase, cuando volvamos el otro año, yo les hago un repasito de lo que vimos hoy, porque seguro llegamos súper perdidos. Entonces, no se preocupen, no se me queden estudiando en vacaciones, descansen, se lo merecen. La próxima clase sería el 8 de enero del año 2026. Entonces ya el próximo jueves no se tienen que conectar. Creo que son como 2 semanitas libres las que tienen. Y ya después ya volvemos con normalidad todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, el examen, chicos, queda abierto desde el día de hoy hasta el 8 de enero del próximo año. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez si lo dejamos hasta el final se nos olvida. Y la idea no es que perdamos estos puntos, más de esta materia que está súper requete fácil. Entonces, yo les recomendaría que se mentalicen a que el examen cierra el otro jueves y lo intentemos hacer esta semanita. También para que no estén pensando en las vacaciones, ni agarrando tiempo de vacas, ni nada. Pero si quieren dejarlo para el otro año, pueden hacerlo, no pasa nada, el examen va a estar abierto. Eh, Una preguntita, dime, perdón, claro, dime. que me acaba de acordar, eso que dijo usted, sí, el examen, ahorita que yo ingresé, veo que está en un módulo aparte, ¿verdad? Que dice módulo estadística. Ajá. Examen 1, el módulo 2, ¿verdad? Ese sería. Exacto, ya ustedes ya se les abrió otro módulo. Cada módulo va a ser como una pestañita, como un cuadrito distinto. Ah, Entonces sí. ahora todo lo van a encontrar en esa estadística. ¿Y cómo sabe uno si pasó? Es que ya no me recuerdo si usted lo dijo al principio, cuando uno gana cada módulo.
como, ¿cuánto tiene que sacarse en cada examen para aprobar el 70 mínimo es? Ajá, Por mínimo es módulo. 70. Lo del examen depende mucho. Pueden sacar un 60 con solo dos exámenes y ya después un 5 y 5. Ya depende mucho, ¿verdad? De cómo les vaya en cada materia. Pero pueden ver cuánto sacaron y en sí la nota total en la plataforma. Se van a su perfil y se van al área de calificaciones y ahí les tira todo el desglose. Ah, bueno, por módulos, sí, sí, yo me Ajá. quedé pensando. Sí, si tienen Oh, menos de 70, pueden optar por alguna de las opciones de reposición y si no, pues tranquilidad porque pasaron súper bien. ok, perfecto, gracias entonces. Súper, con gusto, Sire. Entonces, bueno, sí, examen hasta el 8 de enero del otro año. Ya hoy salen a vacaciones y creo que ya no tengo ningún otro anuncio. ¿Ok? ¿Dudas con esto que acabo de decir? ¿Todo clarito? Súper. Excelente, chiquis. Entonces, si no hay nada más que decir, ni ningún comentario por ahí, de mi parte eso sería todo también. Les deseo que tengan unas súper, súper increíbles vacaciones, que disfruten muchísimo las fiestas, que la pasen súper bien, que descansen montones. Recuerden que son personas súper cargas, súper inteligentes, que han hecho un excelente trabajo con el módulo 1. Estoy muy orgullosa y muy feliz de trabajar con ustedes. Y ya saben que cualquier cosita, hasta el día de mañana todavía estoy trabajando. Si no, ya después ya me voy de vacaciones. Entonces me pueden buscar por correo electrónico y con muchísimo gusto ahí los atiendo. Si no, chicos, nos estaríamos escuchando el próximo año. Deseo que todos sus objetivos del próximo año se cumplan. La próxima clase hablamos de eso, chismeamos un poquito y ya saben que cualquier cosa con todo el gusto del mundo. Que tengan una súper linda noche y que la pasen súper bien. Nos escuchamos la próxima, chiquis. Chaito. Gracias, buenas noches. Gracias a vos, Jason, que descanses. Buenas noches, Dios la bendiga a todos, gracias. Chao, Ciro, igual, Buenas muchas noches. gracias. Chao, Franklin, que descanses. Chao, Randall.